El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y los secó con su cabello. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que iban echando en ella. Jesús dijo: déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace algunos años atrás, un obispo de una diócesis pobre viajó a los Estados Unidos para pedir ayuda, porque en su diócesis hay mucha pobreza. Y le invitaron a celebrar la Santa Misa en una parroquia de los Estados Unidos, porque la gente había decidido hacer una colecta para ayudar a este obispo. Y el obispo estaba celebrando la Santa Misa en esa parroquia de Estados Unidos y se dio cuenta que las formas que iba a consagrar no estaban en copones, sino en unos envases de plástico. Y en ese momento el obispo dijo: no puede ser posible que en el país más rico del mundo no haya plata para unos copones. No quiero su dinero. Ese dinero que me iban a dar lo van a usar para comprar copones, porque al Señor se le da lo mejor. Este obispo le dio a la gente una gran lección. Al Señor se le da lo mejor, no necesariamente lo más lujoso, porque hay lugares donde no se puede comprar cosas de lujo para el culto, pero siempre lo mejor, de acuerdo a las posibilidades del lugar. ¿Y por qué les cuento esta anécdota? Porque hoy en el Evangelio aparece una mujer que hace un despilfarro de amor y le da a Jesús lo mejor que tenía. Derrama un perfume muy caro, perfume de nardo en los pies y en los cabellos de Jesús. ¿De quién estoy hablando?
de María, la hermana de Marta y Lázaro. María, la hermana de Marta y Lázaro, nos enseña que a Jesús se le da lo mejor. Al Señor no se le dan sobras. Aprendamos de María, hermana de Marta y Lázaro, a ser generosos con Jesús. Y ser generosos con Jesús implica no solamente darle lo mejor al Señor en cuanto a los ornamentos, a todo lo que tiene que ver con la Eucaristía, sino ser generosos con nuestro tiempo. Ser generosos con el Señor implica tener siempre detalles de cariño con el Señor, como lo hizo esta mujer. Y fíjense qué diferencia entre María, hermana de Marta y Lázaro, y Judas. Judas pone el pretexto de los pobres. Pretexto muy actual, siempre se utiliza a los pobres. Todas las ideologías utilizan a los pobres. Judas dice, ¿por qué no se ha vendido ese perfume? Hubiéramos tenido 300 denarios y hubiéramos ayudado a los pobres. Mentiroso. Judas era un mentiroso, quería esa plata para él. Judas no tenía cariño a Jesús. Judas era egoísta, codicioso. No le preocupaban los pobres, le preocupaba su bolsillo. Queridos hermanos, no hay por qué oponer el amor a Jesús, el amor a la Eucaristía, lo mejor para Jesús y los pobres. Al contrario, si nosotros somos generosos con Jesús, vamos a ser generosos con los pobres. Y eso, queridos hermanos, es lo propio de la Iglesia. La Iglesia no utiliza a los pobres, no manipula a los pobres, no usa a los pobres en su prédica para obtener dinero y para buscar beneficios. La Iglesia nos dice que cuando ayudamos a un pobre tenemos un encuentro con Jesús y hay que ver a los pobres con los ojos de Cristo. Y hay que procurar la salvación de los pobres, no solamente darles de comer. Queridos hermanos, en la medida en que nos acercamos a Jesús, nos acercamos a los pobres. Santa Teresa de Calcuta decía, yo encuentro a Jesús en primer lugar en la Eucaristía, el sacramento con mayúsculas, y luego en otro sacramento, en el pobre. De Jesús Eucaristía voy a Jesús presente en los pobres. Vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima que nos ayude a ser muy generosos con Jesús, que tengamos esos despilfarros de cariño con el Señor y que ese encuentro profundo que tenemos con Jesús se manifieste en nuestro cariño por los pobres. Que así sea. Queridos hermanos, hoy aparece María, la hermana de Marta y Lázaro, dándonos una maravillosa lección. Al Señor se le da lo mejor. Esta mujer unge con un perfume carísimo, un perfume de nardo, los pies y los cabellos de Jesús. Es un despilfarro de amor. Hay que ser generosos con Jesús. Lo mejor para el Señor. Para el culto lo mejor, no necesariamente lo más lujoso, porque hay circunstancias en las que no se puede dar lo más lujoso al Señor. Hay parroquias pobres, pero sí todo tiene que ser digno, lo mejor que se pueda. Y cuando somos generosos con Jesús, somos generosos con los pobres. ¿Cuántas veces hemos escuchado el discurso de Judas? La Iglesia es muy rica, ¿por qué no ayuda a los pobres? La Iglesia es la institución en el mundo que más ayuda a los pobres. Y no hace alaraca, como desgraciadamente hacen las ideologías. Pensemos en el comunismo, por ejemplo, cómo utiliza a los pobres. La Iglesia no es una ideología.
La Iglesia nos dice que cuando ayudamos a un pobre nos encontramos con Jesús y hay que ver a los pobres con los ojos de Jesús y hay que procurar la salvación de los pobres, no solamente la cuestión social, que es importante por cierto, pero no es lo único. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a tener todos los días despilfarros de amor con Jesús y que ese encuentro profundo con Jesús nos lleve a atender siempre con cariño a los pobres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, Ruega por nosotros.